Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Además de las muchas definiciones de la palabra Aum, recordemos que A es pensamiento, la base. U es luz, la causa primera. M es misterio, lo sagrado. El cuerpo mental de la seidad es todo un misterio inalcanzable a nuestra mente mediante los razonamientos racionales que elabora. Por ello, es necesario ampliar nuestra conciencia para que establezca lazos de unión con la conciencia cósmica. Quienes lo hicieron antes que nosotros recibieron la revelación de una palabra que atesora toda la sabiduría eterna. Aum. A simboliza el pensamiento cósmico, la base de toda la creación cósmica. U simboliza la luz, la causa primera, la conciencia cósmica. M es el misterio, lo sagrado, la razón cósmica. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la 26ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala. Cuerpo mental de la seidad.
Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. El pensamiento del creador es plasmado musicalmente por Jesús Aragón y Juan Carlos García. La razón cósmica queda plasmada en las reflexiones de Ricardo Alfonso Camacho y Jesús Jurado. Ricardo, Jesús, buenas tardes. Buenas. Buenos días. Hola, buenos días. Por buenas acá tardes. Y buenas tardes por allá. Buenos días, buenas tardes. Y Un una gran nueva saludo. oportunidad de servir. Claro. Un gran saludo a todos y con este deseo de compartir con ustedes. Sí, claro. Como habréis podido apreciar en la presentación, no está con nosotros Ana Castro. Han sido 25 jornadas en las que ha aportado sus sabias reflexiones y por ello le estamos infinitamente agradecida, puesto que ha sido una labor realmente encomiable la que hemos realizado todos juntos. Querida Ana, te agradecemos sinceramente de corazón esta colaboración que has realizado junto a nosotros durante las 25 jornadas precedentes y por supuesto te dejamos las puertas abiertas de todo corazón para que en el día que desees regresar y aportar tus reflexiones, pues lo hagamos todos juntos. Muchas gracias, querida Ana. La jornada anterior, el programa 25, estuvo dedicado a la seidad. Un programa complejo, puesto que al fin y al cabo solo somos seres humanos encerrados en la materia y en el mundo virtual que representa esta malla que nos envuelve. Pero abordar esta temática es realmente interesante porque si lo hacemos de corazón, en profundidad, pues nos invita a tomar conciencia y a reflexionar. Y podemos extraer una conclusión que queda reflejada en el aforismo 282 del libro Infinito. Conocer el significado de la seida significa estar convencido de la metaidoneidad de la existencia. Es decir, avanzar en este proceso de comprensión abstracta nos ayuda a encontrarle un sentido equilibrado a la vida, ¿no os parece? En realidad vendría a ser así, exactamente. Es decir, algo tan abstracto que nos planteamos a nivel de conciencia individual poder alcanzar ese arquetipo de comprensión. Sí, es muy complejo cuando se habla de una totalidad, de todo ese absoluto. Realmente la mente humana en su actual situación todavía no puede llegar a comprender, solo vislumbra y a veces con el gran apoyo del principio de analogía podemos encontrar un poco de caminos, una silueta que se va vislumbrando, pero que nos conduce cuando tenemos la voluntad de llegar a saber más allá de lo aparente, cómo encontrar camino a aquello que lo es todo, aquello que lo es y que no es y que abarca en esa polaridad un gran equilibrio. Es un gran reto, pero ese es el camino que deseamos recorrer, ir descubriendo esas grandes verdades y presentirlas y poderlas llevar a la vida. En la jornada anterior intentamos conocer la naturaleza de la seidad, su significado, su origen y la formación de sus cuerpos, basándonos precisamente en la analogía a la que has hecho referencia, Ricardo. Llegamos a la conclusión de que la seidad, al igual que nosotros, puesto que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues tiene tres cuerpos de manifestación: un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. En la jornada de hoy vamos a intentar profundizar en la naturaleza del cuerpo mental de la seidad, y para ello deberemos basarnos nuevamente en una nueva analogía.
La analogía que hemos elegido es realizar un estudio comparativo de una emisora de radio. En una emisora de radio se pueden delimitar tres aspectos bien diferenciados. El primero de ellos sería la identidad de la emisora. Es decir, todos cuando oímos hablar de una emisora determinada sabemos a qué se dedica. Si a los deportes, a la información, qué tipo de información da, si es más veraz, si es más sensacionalista, etc. Por lo tanto, la identidad de la emisora de alguna forma se puede equiparar a la conciencia. El conjunto de equipos de emisión y recepción, es decir, todo lo que permite que se lancen a las ondas espaciales, todo lo que emana de esa emisora a la que estamos haciendo referencia y al mismo tiempo percibe las emanaciones que distintas emisoras han lanzado al espacio, pues podemos compararlo y equipararlo con el pensamiento. Y en tercer lugar, todo el personal que analiza y elabora la información basada en las experiencias, basada en las reflexiones, etc., lo podríamos equiparar a la razón. ¿Pensáis que esta comparativa, esta analogía de la emisora de radio nos puede ayudar a intentar vislumbrar, aunque sea mínimamente, el cuerpo mental de la seidad? Podríamos utilizar esta analogía ya que la has propuesto y francamente es interesante cómo ver que el personal que analiza y elabora la información lo podríamos catalogar como la razón, es decir, esa capacidad que tenemos de ir seleccionando un material y básicamente aquellos que realmente pueden responder mejor a él. Y donde mejor se ve la relación es en el equipo de visión y recepción. Evidentemente la mente tiene una importancia increíble y si la mente no está bien refinada, bien alineada y bien entrenada, va a ser muy difícil si hacemos analogía con una emisora de radio, que la señal llegue en óptimas condiciones al receptor. Y por supuesto todo esto es conciencia. Sí, claro, pero bien recordar que el ser humano, el cuarto reino, dividido en 7 niveles de evolución, pues no tiene el mismo equipo que se requiere para esta recepción de esa radiotransmisora que es el gran cosmos, y que en sus distintos niveles van enviando sus mensajes, distintas entidades de este gran cosmos, incluyendo al que denominamos nuestro Dios, el lobo solar, que está ya aquí cerca, muy cerca de nosotros. Pero aún así, ¿cómo poder tener el equipo adecuado para recibir y luego en su momento empezar a transmitir también hacia esa recepción que hemos recibido, cómo enviar a esa transmisora que nos está enviando sus mensajes? Los distintos niveles que encontramos vienen a ser un problema, pero es parte de lo que tenemos que evolucionar y desarrollar. Y aquellos humanos que empiezan a captar el principio de manas de la mente, seguramente que empiezan a tener una visión más clara de que también pueden transmitir, reciben y transmiten, y conforme va avanzando en sus niveles, la transmisión y la recepción se hace con más claridad. Son en definitiva infinitas emisoras de radio que responden a la emisora central, a la conciencia cósmica. Intentemos comprender cómo es esta conciencia cósmica, la conciencia de la seidad, y para ello, pues lógicamente, hacemos una comparativa entre la conciencia en el ser humano y la conciencia en la seidad. La conciencia del ser humano, ¿cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? Pues se expande en un ambiente dual. Eso quiere decir que esa formación de la conciencia de cada ser humano, de cada emisora, pues se debate en un conflicto dual de modo permanente, el conflicto entre el bien y el mal. Y es la base en la que se va formando la conciencia y va guiando los pasos
de cada ser humano. En cambio, la conciencia de la seidad existe por sí misma y existe en la unidad, lo que significa que todo está bien. Los humanos prácticamente aprendemos a liberarnos de la atadura de la conciencia personal en una primera etapa reconociendo esta dualidad. Y básicamente esta dualidad nos afecta de muchas maneras. Y hay un tema que generalmente obviamos. El tema de la reencarnación, del tener un cuerpo físico o no tenerlo tras un periodo de tiempo, indica que esta dualidad está ahí. Y sobre todo nos guiamos por el tema de las estaciones y por los factores noche y día. Pasa la luz, no pasa la luz. El bien y el mal. Cuando esta conciencia se haya trascendido, es decir, se haya integrado, estaremos más cerca de lo que significa el término seidad. Yo siempre me he imaginado, cuando se habla de la conciencia del ser humano, y nuevamente recurriendo al ejemplo que se da de los niveles que tiene el ser humano, desde aquel nivel de un grupo todavía muy primitivo y luego pasar a una masa humana que es en su mayoría la que ahorita existe, para después ir abarcando ya niveles de aspirantes y de discípulos. Pero me la he imaginado siempre como una esfera, a veces en los niveles más bajos como una esfera todavía muy densa, muy oscura, con un pequeño punto de luz hacia lo alto, hacia el cenit, y que el alma del ser humano que está encarnado va buscando la forma de irse dirigiendo a esa pequeña luz. Conforme lo va logrando, va pasando a romper esas esferas que le estaban limitando, y es esos círculos, no se pasa, que va rompiendo, que va creciendo, y cuando ya no le es suficiente la vida aparente que le rodea, su vida cotidiana, su vida familiar, su vida de trabajo, y que está buscando algo más, seguirá rompiendo esos círculos que le estaban oprimiendo para tener una mayor claridad. Esas esferas ahora, con gran luminosidad, cada vez más, le van ampliando su conciencia de lo que es el mundo, de lo que es la vida, y las respuestas a sus interrogantes de siempre. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi origen? Y sobre todo, el para qué estoy aquí. Con esa conciencia el ser humano va a empezar a crecer, pero llegará un momento en que las verdades le irán llegando a las múltiples preguntas que él hizo en su momento. La conciencia va a irse ampliando y habrá un momento también en que estará ya en el sendero. La traslación de su conciencia como ser humano va a ir en aumento. Llegará a comprender también lo que es el Devachan, descubrirá el Antakarana, y su conciencia se irá acercando a los niveles más profundos. La interacción de las esferas, como bien dices, hace posible el crecimiento de la conciencia, y este crecimiento es infinito. De modo constante estamos superando esos círculos no se pasa a los que hace referencia Ricardo. Y claro, todo eso se logra pues a base de experimentación en la vida, a base de estudio, no lo olvidemos nunca, que hay que estudiar, hay que profundizar, y sobre todo a base de la aplicación práctica en la vida de estos estudios y estas experiencias que realizamos mediante el servicio en beneficio de un bien general, de un bien común. Y todo ello enriquece la conciencia cósmica, enriquece la conciencia de la seidad. Si profundizamos en esta conciencia, podríamos hablar de 4 aspectos que son importantísimos y que de alguna forma define la característica que esta conciencia tiene. El primer concepto es el de la inmutabilidad. Hace referencia a ello Elena Roerich en una de sus cartas, la carta de 2 de julio de 1937. En la conciencia divina
no existe principio ni fin, solo existe lo que es por la eternidad. Y hablar de inmutabilidad hay que ponerlo en su justo término, porque algo inmutable es algo que no cambia. Y precisamente el cosmos está en un cambio constante, en un cambio infinito. Lo que quiere decir que el que no cambie no significa que no se amplíe, sino más bien que son las leyes cósmicas que rigen la evolución cósmica las que son inmutables. Básicamente debemos entender que el término inmutabilidad está relacionado con un estado de conciencia precisamente de la seidad, de lo absoluto. En su plano arquetípico no cambia, lo que cambia es el plano de manifestación. De ahí que la causa original no cambie. Como estamos sometidos a la influencia en los mundos fenoménicos de la materia, hay un cambio, pero el propósito, lo que encierra ese cambio, es siempre el mismo, se va manifestando de manera eterna. Sí, hay una ley inmutable del sistema solar, que es lo que podríamos percibir como más cercano, y de allí trasladarnos hacia los niveles mayores de otras entidades, hasta llegar a la seidad misma, que nos está señalando precisamente que hay una fuerza permanente que da vida a todos los arquetipos que se han ido diseñando precisamente por las entidades superiores, en nuestro caso por nuestro Dios más cercano. Y esta fuerza de vida que le da fortaleza, le da razón a cada una de las entidades, sean del nivel que sean, desde el átomo más pequeño hasta los grandes universos o las grandes galaxias o los cúmulos de galaxias, donde la vida, la energía de la vida está permanente. Esa es una ley de inmutabilidad que es una cualidad tanto de nuestro lobo solar como de la deidad, porque nos permite ir hacia arriba, ir hacia abajo, indudablemente. El segundo aspecto al que hacemos referencia es la omnisciencia, y podemos leerlo en el aforismo 363 del libro Agni Yoga. La acumulación de las ondas del espacio, como la conciencia del cosmos, afecta todos los receptores sensitivos más de lo que lo hacen la voluntad personal o la conciencia del mundo astral. Aforismo que establece una relación con la analogía de la emisora de radio a la que hicimos referencia para comprenderlo, y que además nos indica que en las ondas del espacio viaja la conciencia cósmica y que los receptores sensitivos la captan. Precisamente cuando se produce esta captación es cuando se supera ese círculo, no se pasa, al que ha hecho referencia Ricardo, y alcanzamos cierto grado de conocimiento directo. Vamos avanzando en el conocimiento de esa omnisciencia a la que hacemos referencia. Precisamente esta omnisciencia, este conocimiento total, es característica precisamente de la seidad. Son los atributos a través de los cuales, analizándolos, podemos tener una lejana idea los humanos de lo que significa el término seidad. Claro que todo va a partir del ser humano cuando en aquellos lejanos tiempos, ya más de 18 millones de años, recibe el cuarto reino, aquella chispa de la mente a través de los ángeles solares. A raíz de ese proceso, la voluntad de llevar a cabo un crecimiento mayor lo va capacitando con serias y grandes consecuencias mentales. Estas consecuencias son un estado en que le va llegando un conocimiento mayor, y ese conocimiento es una forma omnisciente que se va desarrollando dentro de nosotros,
Y es un gran poder que tenemos que tratar con cuidado, porque es una gran responsabilidad que se va a ir moderando a través del trabajo y a través del servicio. No va a ser suficiente el conocimiento, porque esa omnisciencia de Dios y de la seidad va a ir llegando, pero le va a dar posibilidades, ahora sí, ya no solo de conocer, sino ahora de saber. La sabiduría le va a ir abriendo cada vez canales mayores. Además, esta omnisciencia ha sido, digamos, entregada por capítulos a lo largo de la existencia de la humanidad a través de todas las enseñanzas relacionadas con la sabiduría eterna. Exacto. Hemos sido conscientes de periodos de entregas que en el fondo, cuando se van hilvanando, porque poco a poco se va respondiendo a este arquetipo de omnisciencia, se da uno cuenta que entre el principio, la primera entrega, hace millones de años, y esta última, prácticamente no hay diferencia. Sucede que nosotros hemos ampliado nuestra conciencia y podemos integrarla perfectamente. El tercer aspecto al que hacemos referencia es la omnidifusión. Y Elena Roerich habla de ello en el aforismo 54 del libro Infinito. Al negar el impulso vital de la conciencia de la seidad, la humanidad destruye la verdadera semilla de la existencia. El movimiento y el aliento del cosmos no tienen que ser desprovistos de su espíritu. De otra forma, la seidad será delimitada dentro de los confines de la aniquilación. Aniquilación que evidentemente no se produce gracias precisamente a esta omnidifusión, puesto que la seidad existe per se, por sí misma, de modo eterno y en todos los confines del espacio hasta el infinito. Y además irradia continuamente en todo el campo de manifestación de la seidad. La seidad y nuestro Dios más cercano, el Logo Solar, llevan de alguna forma maneras de ir haciendo un control de esa energía. Ya en ocasiones anteriores se hablaba de cómo la energía va siendo graduada hasta que llegue a lo que es la humanidad, con sus distintos sectores, con sus distintos grados de evolución. Pero la omnidifusión está presente y el ser humano tiene acceso a ella, pero siempre y cuando su responsabilidad vaya a tono y pueda colaborar, ahora sí ya con mayor conciencia, de un plan divino. El cuarto y último aspecto al que hacemos referencia es la omnipresencia, es decir, la presencia de esa seidad en todas las manifestaciones del cosmos. Aforismo 391 del libro Infinito. La conciencia cósmica está reflejada en todas las estructuras del mundo. En lugar de reflejar en su espíritu toda la seidad manifestada, la humanidad se impregna con el concepto de un mundo limitado. No hay división en el cosmos y la cadena de los eventos está vinculada estrechamente a lo largo de todos los planos. Esta capacidad de la seidad de expresarse en todo lo manifestado indica que este ser, que esta conciencia arquetípica logoica, tiene el poder de estar presente en todas partes, en todo su campo de manifestación, de irradiar y expandir su energía en ese campo de manifestación, conocer perfectamente ese campo de manifestación y al mismo tiempo demostrar que a pesar de la manifestación su esencia es inmutable. Existen estos grandes principios de atracción y de repulsión que son un fenómeno que se da en todo el cosmos y en donde se está manifestando una energía vital, una energía de vida
una conciencia en todos los niveles. Pero cuando se hace la contracción, se va llevando hacia lo que es la materia hasta sus puntos más densos. Pero cuando se hace el proceso de expansión, una fuerza tanto centrípeta primero como centrífuga después, va a lograrse que la presencia siempre esté manifestándose. Está absolutamente en todo, pero en el caso del ser humano se va a dar cuenta en cierto momento en que todo esto es así y le va a dar una maravilla el saber que Dios en verdad es inmanente, pero también es trascendente. Y cuando ese ser humano tome conciencia de las palabras que acabas de decir, Ricardo, será consciente de que colabora con el plan de Dios y que además enriquece la conciencia divina. ¿Y cómo ocurre esto? Pues porque la conciencia cósmica, mediante sus ondas energéticas esparcidas por el espacio, impulsa al espíritu humano que las recibe porque está preparado para ello. Este espíritu humano infunde en el alma que tiene que evolucionar la necesidad de elevar sus pensamientos y su forma de vida hacia lo superior. Y es precisamente de esta forma como el ser humano afirma la conciencia cósmica aquí en la Tierra y por lo tanto contribuye a enriquecer esta conciencia cósmica. O dicho de otra forma, se cierra el circuito eléctrico que partió de la conciencia cósmica a través del ser humano y sus manifestaciones. De hecho, los humanos tenemos la tendencia natural, como hijos de la divinidad, de imitar al Padre. Evidentemente hemos captado este hilo de conciencia cósmica y al final, trabajando la mente, el aspecto más refinado, hemos podido afirmar en nosotros y anclar una parte de esa conciencia cósmica. La conciencia del ser humano va en aumento, pero en la medida en que está buscando las verdades mayores. No es simple, no es fácil, no se da en grupos para todos al mismo tiempo. Y de allí esa escala de Jacob, ¿no? Esa escalera donde los niveles se van dando en los seres humanos. Pero para todos llegará esa oportunidad de ser conscientes cada vez más de las realidades mayores. Y cuando eso sucede, el discípulo que está avanzando en ese sendero de esa conciencia que le ha sido otorgada por su voluntad de luchar, porque tiene una mente dispuesta a avanzar, es cuando se está logrando esa unión con la divinidad. Y ya no solamente con lo más cercano, poco a poco se irá conectando hacia lo más grande. El quinto reino tendrá ya esa ventaja de una vinculación, de una conciencia mayor, pero el cuarto reino va para allá, en ese proceso de alcanzar ese nivel mucho mayor. Pues bien, una vez realizado un análisis bastante sintético de la conciencia de la seidad, tratemos de hacer lo mismo con el pensamiento de la seidad. Y para ello, pues, lógicamente estableceremos una comparativa entre cómo se elabora el pensamiento en el ser humano y cómo creemos que debe de elaborarse en la seidad. El ser humano emite sus pensamientos desde una conciencia claramente incompleta, puesto que es una conciencia en evolución y seguimos perteneciendo al cuarto reino, luego la conciencia es incompleta. ¿Qué consecuencias genera ello? Pues que los pensamientos que elabora el ser humano, en mayor o menor grado, son pensamientos inconscientes, desequilibrados y egoístas. En cambio, el pensamiento de la seidad emana desde una conciencia plena, desde la conciencia de la seidad. Por lo tanto, se trata de un pensamiento perfecto. Un pensamiento que equivale a una acción creadora de vida que es impulsada por la conciencia cósmica
y guiada por la razón cósmica. Estamos en un camino de evolución. Es comprensible que el humano parta de una concepción errónea de la mente y del poder del pensamiento. Lo que hacemos durante una gran parte de nuestra evolución es generar causas que después, cuando intentemos deshacer sus consecuencias, a todo esto le vamos a llamar karma o simplemente ley de la justa retribución. Es nuestro pensamiento el que acaba generando las condiciones donde a la larga, después de muchas pruebas, la conciencia superior se manifieste. Evidentemente, la seidad este problema ya lo ha resuelto. Lo tiene en cierta medida, pero es equivalente al campo de manifestación donde se expresa. Por lo tanto, para nosotros, esa cuestión, ese problema es desconocido, porque el nuestro está ligado a nuestra forma de expresión y muy especialmente al grupo en el que hemos encarnado y con el cual trabajamos el pensamiento, y entre todos vamos alcanzando, después de muchas pruebas, el equilibrio perfecto. Dios en su conciencia mayor requiere de manifestarse, requiere ir hasta los niveles más bajos de la materia. De allí la razón de la existencia del reino mineral, vegetal, animal, pero llega el cuarto reino, aquel cuarto lugar que es el centro mismo de la creación, donde el cuarto reino, el ser humano, se va a manifestar indudablemente en una forma y en una fuerza mayor. Por eso la conciencia del ser humano, la conciencia de él mismo, de alguna manera es la propia conciencia de Dios. Dios se sigue manifestando y va tomando conciencia en todo lo que ha ido creando. No olvidemos que dentro de esas creaciones que tiene Dios, y hablando de los diversos niveles que podamos tener de este gran concepto de Dios, está también aquella fuerza denominada débica, que es una evolución o jerarquías, niveles muy de la mano de los reinos, y en especial del cuarto reino, porque esta conciencia de Dios ya en su conjunto pues son las cualidades del propio Dios. Crea el humano y crea el Deva, una magia ya especial. Ya se ha logrado que Dios entonces, su pensamiento, se siga manifestando con mayor satisfacción. El pensamiento de la seidad es muy bien analizado y descrito en el aforismo 64 del libro Infinito, que pasaremos a leer por partes. El cosmos proclama que la vida late en todos los átomos y determina el movimiento de las manifestaciones de la evolución. Mas el cosmos reclama no solo lo orgánico, sino también todas las manifestaciones. Y hemos leído este primer párrafo porque precisamente hemos concluido, y con acierto, porque así está descrito por todas las enseñanzas, que precisamente el pensamiento de la seidad es el universo manifestado. Básicamente conocemos que existe la seidad, los humanos, no por la intuición, sino por la manifestación del cosmos, de un sistema solar, de un planeta, de una galaxia. Toda esa información nos ha servido para ensanchar la conciencia y la comprensión de lo que significa la seidad. Sí, vamos a encontrar que el pensamiento de la seidad, el pensamiento de nuestro Dios más cercano, es obra de su manifestación, de su necesidad de ser y de realizar. Y cuando esto lo logra, cuando esto lo hace, su conciencia, su pensamiento va en aumento. Recordemos que cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando del fuego, del gran Señor del fuego en todos los niveles.
La mente es fuego, la mente es poder, el pensamiento de la divinidad, por lo tanto, va a ser de esa manera difundida, compartida entre todos los niveles, pero especialmente en el cuarto reino, que al tener una conciencia individualizada puede crecer a un nivel mayor y llegar a alcanzar pues los límites que él pueda lograr, pero seguir aspirando a entrar en contacto con la propia divinidad. El aforismo continúa explicando 3 aspectos que define con un prefijo, la palabra psico. Proclama la psicovida. La psicodinámica del espíritu constituye el fundamento de la seidad. La psicovisión es la base de la vista. ¿Qué pretende transmitir con el concepto psicovida? Básicamente que es una conciencia en evolución, una conciencia que es una entidad psicológica, un logos, que manifestándose tiene la particularidad de ser una entidad evolucionante y al mismo tiempo el arquetipo mayor. Sí, así es. Y en realidad, cuando estamos hablando de esta personalidad, por llamarlo de alguna forma, porque así también puede ser psicológica, estamos encontrando el poder de lo que es la mente divina, el poder que lo abarca todo, pero que lo está creando todo. Y en esa dualidad que nunca se va a separar, de ir creando a través de ese gran principio masculino-femenino. De ahí que esa psicovisión y esa psicología en general de la seidad y de la divinidad, vamos a encontrar las razones que nos van a hacer entender lo que es la totalidad y su evolución, porque todo está avanzando, todo está en un ritmo de periodicidad y el cuarto reino forma parte de ese ritmo. La psicodinámica del espíritu constituye el fundamento de la seidad, es decir, el espíritu es dinámico. A mí esto se me representa como a que el espíritu es un diamante en bruto que hay que saber facetar. Aparte de esta analogía que haces, la psicodinámica nos estaría hablando de esa capacidad que tiene la conciencia de adaptarse a las circunstancias, la forma en que se va manifestando. ¿Cómo se va manifestando? Evidentemente hay que entender una cosa: un sistema solar no está único, no es el único en el cosmos. Hay infinidad de sistemas solares, hay infinidad de galaxias. Entre todos hacen que esta conciencia evolucionante se vaya adaptando a las periódicas influencias. La totalidad avanza, no solo los reinos de nuestro planeta, de nuestra Tierra, o no solo los logos de nuestro sistema solar. Nuestra Tierra avanza al unísono que avanza el propio logo solar. Y cuando nuestro planeta en ese dinamismo está en una fase de una cuarta iniciación que le está llevando a grandes cambios, transformaciones en todos sus reinos y en su propio ser, significa que también nuestro propio logo solar está en ese dinamismo de un gran cambio. Está también en una cuarta ronda, está también en una cuarta iniciación que le lleva a una transformación que es inimaginable para nosotros. El logo solar con sus 6 hermanos siguen avanzando, y a esa gran entidad a la que pertenece nuestro logo solar, innombrable todavía, tiene ese mismo psicodinamismo que va caracterizando, como bien decía Jesús, a todas las galaxias y a todos los sistemas que existen. Es la representación muy clara de la propia seidad en todo, un dinamismo que nunca para.
¿Y a qué se refiere con la psicovisión como la base de la vista? Básicamente esa capacidad de interactuar de niveles cognitivos. No olvidemos que la visión aquí no es tanto el ojo físico como una percepción directa de la realidad. A medida que esta energía psicodinámica, esta conciencia, se va manifestando, va alcanzando su objetivo, la visión de todo el proceso va aumentando. Equivale a un proceso humano, pero a una escala que se nos escapa a la comprensión, totalmente infinita. Esa visión que se refiere cuando se habla de la seidad, del Dios que nos es cercano y del propio reino humano, es una facultad que se va desarrollando, es una propiedad que iremos alcanzando cada vez más. De ahí que el sendero que tiene el ser humano dirigiéndose en este caso hacia la jerarquía y hacia Shambhala, le están proporcionando caminos que se van a despertar finalmente en la intuición. Tendrá la discriminación, tendrá otros procesos de discernir, pero llegará el momento en que su intuición esté abierta y le conecte con el plano búdico, hablando del ser humano, de lo que es lo más cercano. Pero recordemos que ese principio de correspondencia también nos permite llevar esa visión que van teniendo las entidades mayores. Es un proceso idéntico de desarrollo. Pues la síntesis de estos tres aspectos, psicovida, psicodinámica y psicovisión, está expresada en el último párrafo del aforismo 64. El pensamiento psicoespiritual manifestado a través del cosmos es la garantía de la creación a través de toda la vida ilimitada del cosmos. Pensamientos de entidades psicológicas de un grado de evolución increíble, de logos, de dioses, de logos solares, de estrellas, que en la medida en que van evolucionando, esa forma mental se va pareciendo cada vez más al arquetipo de perfección que quieren alcanzar. Es decir, que la seidad, ese concepto arquetípico, al final se manifiesta totalmente. Y creemos que cuando estamos hablando de lo que es la seidad y lo que son las diferentes entidades, estamos hablando de un plano mental en distintos niveles. Y ese plano mental, cuando es el caso de nuestro propio sistema solar, pues tiene la representación del fuego único, universal. Tanto el fuego de Kundalini como el fuego pránico solar, como el fuego eléctrico cósmico, son parte de ese plano mental que tienen esa sociedad de dioses, porque es una sociedad que va en conjunción con lo que habíamos señalado de la fuerza débica. Esa sociedad de dioses siempre van a la par en esa dualidad. Por un lado, entidades que están creando pensamientos y entidades angélicas, débicas, que les están dando las formas que requieren esas entidades. De ahí que el plano mental, en todos sus niveles, está moviendo, manifestando el fuego universal. Una vez analizados la conciencia y el pensamiento de la seidad, llega el turno de analizar la razón de la seidad. Y establecemos nuevamente una comparativa entre la razón en el ser humano y la razón en la seidad. En primer lugar, creo que es conveniente hablar de lo que significa la razón. La razón podríamos definirla pues como una entidad o una creación que es elaborada en base a un conjunto de razonamientos. De ahí la diversidad de razón en cada ser humano y en cada conciencia. ¿Y cómo se elabora esta razón? Que de alguna forma sirve de guía en los pasos que vamos desarrollando en cada una de nuestras vidas.
Pues la razón está elaborada en mayor o menor grado, pues con las percepciones irreales del Maya y con las experiencias irreales del Maya. Por este motivo, la razón en el ser humano es una razón imperfecta. En cambio, en la seidad, lógicamente, no puede ser así. La razón de la seidad está elaborada desde la realidad de la unidad del ser. Es, por lo tanto, una razón perfecta que sabe cómo y cuándo debe de actuar. Los humanos aprendemos precisamente de los errores. Aunque nos parezca increíble, tenemos una mente, pero no utilizamos todo su potencial. Y además, el potencial que utilizamos de la mente humana va encaminado a satisfacer las necesidades personales. Por lo tanto, la razón, esa capacidad que tenemos de interrelacionar, de escoger, de proyectar, en lugar de aposentarnos en una dirección clara hacia lo más sublime, lo más espiritual, utilizamos esa dirección para ahondar en las divisiones externas. ¿En qué sentido? Que nos ocupamos más del mundo fenoménico, del mundo de Maya, del mundo imperfecto, y por lo tanto esta capacidad, esta energía, ese estado de conciencia no favorece para nada que nos acerquemos al arquetipo real de la seidad. Pero hay que recordar siempre que estamos aprendiendo. Cuando se tiene un grado de estabilidad elevado, como es el logos, que para nosotros es infinito, incomprensible su estado de conciencia, ese planteamiento no surge, surgirá otro, pero de una enjundia y de una complejidad que se nos escapa al común de los mortales. Cuando la mónada desciende a los planos muy densos de la materia, pero finalmente retorna a lo que es el cuarto reino, ahí ya hay un grado de conciencia mayor, pero que está en proceso. Por ejemplo, la humanidad común y corriente tiene pensamientos emocionales todavía muy potentes y mucho va dirigido hacia el deseo. Pero cuando se llega a ser un aspirante espiritual, se empieza a desvincular gradualmente de ese deseo y empieza a tener una cierta independencia de esos factores de deseo emocionales que le ataban. Pero si llega a ser ya un discípulo de alguno de los grados que existen, sus pensamientos, su razonamiento puede ser ya más sutil, muy definidos, ya muy incluyentes ahora sí, y que va empezando a captar que hay arquetipos o ideas divinas que le van a ir guiando para que finalmente algún día comprenda pues grandes abstracciones que en el momento la humanidad actual todavía no posee. Y la humanidad que vivimos, que tenemos en esta sociedad del siglo XXI, todavía está sujeto a grandes pasiones, a grandes deseos. No importa que tenga gran tecnología, eso es totalmente aparte. Hay una mente en la tecnología, pero le está faltando la esencia del amor incondicional, que regule precisamente todos sus desarrollos. Cuando esto lo logre, ahí se habremos dado el gran paso de tener una razón y un pensamiento muy claros que nos lleven en contacto con la propia divinidad. Ricardo, ¿podrías expresar en pequeñas palabras qué significa la mónada para algunos de los expedicionarios que no sepan bien qué significa? Se entiende por mónada una chispa divina, una chispa del propio Logos, que en lo que se ha señalado desea el propio Logos poder manifestarse en una mayor conciencia para poder ser y realizar. De ahí que la mónada, esa chispa de Dios, esa chispa que tiene todas sus cualidades, todas sus características, tenga que hacer un descenso hasta los niveles más densos, más bajos. Pero el ascenso, el regreso a la casa del Padre, ese es el gran proceso evolutivo para que cuando se llegue al quinto reino sea la conciencia de la mónada, ahora sí ya sin la personalidad que tuvo durante
millones de años, ahora sí, la mónada se empieza a expresar y poder realizar su trabajo. Ahora será ya a ese nivel, a nivel del propio ángel solar. Gracias, Ricardo. Y si alguno de los expedicionarios o incluso de los presentes que mantenemos esta conversación nos quedase dudas de si formamos parte de la razón cósmica o no, escuchemos atentamente el aforismo 155 del libro Infinito. La interrelación entre las fuerzas cósmicas y el hombre ha sido atestiguada por las revelaciones más antiguas. El hombre es parte de la energía cósmica, parte de los elementos, parte de la razón cósmica, parte de la conciencia de la materia más elevada. Qué belleza en estas palabras. Pues la verdad es que sí, porque es una forma muy sublime de decirnos que la diferencia que hay entre el logos, la seidad, la conciencia cósmica y un ser humano individualizado, en el fondo es una ilusión. Somos parte del todo. Claro, y al decir que somos parte del todo, es la conciencia que vamos obteniendo gradualmente de que esa chispa divina se va manifestando cada vez más y que el alma, que es una de las formas en que se manifiesta la mónada, esa chispa divina, va tomando lugar cada vez más en lo que es nuestra personalidad diaria, que es lo que reconocemos ante un espejo cuando nos vemos o que vemos en los demás. ¿Cómo vernos como almas nosotros? ¿Cómo reconocer a los demás como almas? Y almas en evolución. Porque no olvidar que el propio planeta, nuestro amado logos planetario o nuestro logos solar, algún día fueron humanos en alguna población, en alguna ciudad, en algún planeta, pero la evolución los ha llevado a niveles tan grandes que todavía no comprendemos. Puesto que la seidad tiene conciencia, pensamiento y razón, la síntesis de estos tres aspectos elabora el plan de la seidad. ¿Qué papel tiene cada uno de ellos en este plan? Analicémoslo uno a uno. La conciencia de la seidad con respecto al plan sabe exactamente lo que hay que hacer. Es decir, la evolución infinita cumpliendo las leyes de la seidad. El pensamiento de la seidad representa aquella acción que es impulsada por la conciencia a través del cosmos y guiada por la razón cósmica. Y la razón cósmica es aquella que sabe cómo y cuándo se debe actuar. De ahí la clave evolutiva de los diversos grados de evolución en todas las manifestaciones del cosmos. Básicamente tenemos en esta relación la capacidad de entender cuál es el trabajo precisamente de la razón, de cómo se va ejecutando este plan especial, este plan cósmico, y cuál es el proyecto de manifestación de la seidad. Hay un pensamiento, hay una evolución infinita, con infinitos ajustes, infinitas leyes a través de las cuales esta conciencia se va expresando. Hay una semilla en forma de pensamiento, una energía manásica. Esta energía manásica es abocada a la evolución. Y hay una parte de ese pensamiento, de esa conciencia, de esa entidad, que sabe el cumplimiento del propósito y la mejor forma de llevarlo a cabo. La conciencia, la razón que tiene la deidad, la seidad y luego los distintos niveles
que tiene de entidades, todas tienen un gran plan, una gran visión, que es evolucionar. Pero esta evolución también tiene sus ciclos, sus periodos, y así nuestro propio logo solar ya pasó por un universo primero, donde adquiere ciertas características, ciertas cualidades. Va a un periodo de reposo, de un gran descanso, un gran pralaya, para manifestarse otra vez, como ahora lo está haciendo, en un segundo universo. Y en este segundo universo, su conciencia le dice, hay que desarrollar el amor-sabiduría, la parte emocional del propio logo solar. Pero cuando esto se concluya junto con sus planetas y sus humanidades, irá también a otro periodo de receso en esos ciclos que tiene la seidad en todos sus niveles, y llegará a formar un tercer universo donde el poder, la voluntad divina, el alma, la mónada espiritual del propio Logos será la que empiece ya a predominar, y se integrará un ser todavía más luminoso e indescriptible para nosotros. Y con este ejemplo es poderlo llevar a todos los demás niveles. Lo que está sucediendo abajo está sucediendo arriba. La seidad ha elaborado un plan y la seidad tiene una mano ejecutora del plan, la mano de la bendita Madre del Mundo. Abramos nuestro corazón, escuchemos las expresiones del aforismo 9 del libro Jerarquía, y que estas expresiones sirvan al mismo tiempo como una oración de gratitud hacia la Madre del Mundo. Soberana del pensamiento, tú que invocas a la vida, a ti nosotros manifestaremos el esplendor de nuestro rayo. En tu corazón es concebida la vida, y nosotros afirmaremos el rayo de la soberana. Sí, sí, sí. Así vive el cosmos en la grandeza de los dos orígenes. Sí, sí, sí. Soberana, yo te pronuncio como la gran colaboradora de la razón cósmica. Soberana, tú, allende los poderes cósmicos, portas dentro de ti la sagrada semilla que provee vida radiante. Soberana, afirmando todas las manifestaciones de la gran razón, tú eres la otorgadora del júbilo de la creatividad cósmica. La soberana adornará con fuego creativo el reino al que se aspira.
Estas palabras, estas reflexiones siguen resonando en el espacio, a los pies de esta montaña sobre la que se yergue una fortaleza, símbolo de esa fortaleza espiritual a la que se dirigen nuestros pasos, símbolo de la amada y sagrada Shambhala. A los pies de esta montaña hemos establecido el campamento, hemos encendido el fuego y desde nuestro corazón emana nuestra última reflexión. Mi reflexión es referente al cambio que se ha comentado en esta andadura. Se ha hablado de los cambios que ocurren en la vida y algunas veces oigo a personas decir: pero yo no he cambiado, sigo siendo el mismo o la misma. Y siempre pienso que lo adecuado es precisamente lo contrario, cambiar. Pues cuando cambiamos, vamos con la vida, con el crecimiento de la vida. Por supuesto, el cambio que hagamos siempre tiene que ser para bien, para mejorar, para ofrecer lo mejor del momento a los demás. Estamos en evolución. Todo evoluciona, desde lo más pequeño a lo más grande. Incluso lo que consideramos la perfección sigue perfeccionando y creciendo. La verdad es que hablar del tema de la seidad implica una capacitación determinada y sobre todo un enfoque muy abstracto. Y a veces faltan estas palabras, como bien has dicho, Loli. Hay una necesidad de adaptar continuamente en este mundo de manifestación ese gran arquetipo. No quiere decir que reduzcamos su potencia, todo lo contrario, sino que nosotros, siguiendo sus arquetipos mayores que hemos tocado en el programa de hoy, podamos ver la necesidad de que los cambios en el plano físico obedecen ni más ni menos a una necesidad de reajustar nuestro potencial, de forma tal que al final, después de los mismos, seamos conciencias completamente diferentes, en el sentido de que somos capaces de integrar una parte más elevada de ese concepto genérico llamado seidad. Sí, y encontramos que en todo este gran plan divino, en todos sus diferentes niveles, desde lo más cercano hasta la propia seidad, hay un proceso de cambio, de transformación. Pero el ser humano en este planeta, en esta humanidad, en estos tiempos, debe buscar integrarse, identificarse, reconocerse, trabajar en forma unánime. De allí que el valor del nuevo grupo de servidores del mundo es de una gran trascendencia, porque va conjuntando a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para trabajar en torno a ese divino plan que ya existe y que vamos vislumbrando. De ahí que aspirantes, discípulos de cualquier grado, debemos de empezar a pedir diariamente que se haga la voluntad del Señor en nosotros y trabajar con esa técnica como si ya lo fuéramos, si ya hubiéramos alcanzado tal o cual nivel, para hacer que la energía suprema sea en nosotros y decir con la humildad y la sencillez: no yo, Padre, sino tú en mí, en esta pequeña voluntad y en esta pequeña personalidad, y colaborar así pues al avance del género humano y de la totalidad. Quien en su vida diaria haga gala de la expresión genio y figura hasta la sepultura, realmente que se lo piense, porque aunque no sea consciente de ello, está negando a Dios, puesto que se está negando a sí mismo la evolución que como ser humano debe desarrollar. Ha quedado patente que el ser humano es colaborador del plan cósmico. Por ello, a veces nos hacemos muchas preguntas en cuanto a
a qué hacer en la vida, a qué religión o enseñanza debemos seguir, etcétera, etcétera. Y todo es muy simple. Escuchemos nuestro corazón. Y ya que nos movemos en un ambiente dual, de vida dual, en la que están polarizados el bien y el mal, la luz y la oscuridad, pensemos siempre en la clave del bien, pero con un matiz. No podemos anteponer nuestro bien individual si con ello perjudicamos el bien general. Esa es la clave evolutiva que nos engrandece como seres humanos y nos ayuda a realizar y a expandir esta divinidad que llevamos en nuestro interior, en nuestra semilla más profunda, y que debemos alimentar para que crezca en todo su esplendor y en toda su magnanimidad. Ello nos ayudará a convertirnos en un Arat, en un ser que ha superado la rueda de las encarnaciones, que ya no es generador de karma sino de dharma, y que por lo tanto se ha ganado el derecho a vivir junto a los grandes seres. Espíritus viajeros, almas en evolución. La conciencia de la seidad está presente en todas las manifestaciones del universo y proporciona el impulso vital a todas las creaciones del cosmos. El pensamiento de la seidad, la venerada madre del mundo, crea las formas del cosmos. La razón cósmica decreta que todo sea como debe ser. Nosotros, los seres humanos, debemos cooperar sin límites en el desarrollo del plan divino. Para ello, nuestra razón, nuestro pensamiento y nuestra conciencia deben adquirir una dimensión universal. Como seres humanos, debemos esforzarnos para que nuestras personalidades no pongan obstáculos al desarrollo espiritual de nuestras almas, que son las que perciben las llamadas de nuestros espíritus, quienes, a su vez, son atraídos por el magneto cósmico. Desarrollando la divinidad en nosotros, viviremos en la unidad del cosmos. Aforismo 392 del libro Infinito. La conciencia universal percibe la cadena de las esferas y los lazos de los vínculos con las energías espaciales. Uno no puede dividir las esferas afirmadas. El gran regalo universal fusiona armoniosamente todas las manifestaciones. Por tanto, el despertar actual del cosmos trae un despertar al espíritu. Los sucesos en un plano estimulan los sucesos en uno correspondiente y también incitan la conciencia con el mismo poder que la tensión cósmica de los fuegos espaciales. Por lo tanto, la unidad en el cosmos y la condición del mundo en la actualidad tensan todas las vidas. En consecuencia, tanto el pensamiento de la razón cósmica como el de la humanidad deben afirmarse con el curso cósmico, una cooperación ilimitable.